Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos a buscar en la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17 vamos a leer en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En primer lugar, quisiera contarles que Corinto estaba ubicado entre dos puertos muy importantes. A unos 3 kilómetros hacia el norte se encontraba el puerto de Licaonia, y a unos 11 kilómetros al este se encontraba el puerto de Cencrea en el Golfo Sarónico. Al puerto de Licaonia llegaban barcos que venían del occidente, de Italia, de España y de África del Norte. Y al puerto de Cencrea llegaban del oriente Asia Menor, Fenicia, Palestina, Egipto y Cirene. A través de estos dos puertos, Corinto se llenó de mucho comercio y de muchas riquezas. En ese momento Corinto era una colonia romana. Su lengua original era el latín, pero el pueblo en su mayoría hablaba el griego. Pablo menciona, por ejemplo, hermanos con nombres latinos que vivían en Corinto como Tercio, Gayo, Aquila y Priscila. Su población era muy diversa. Había griegos nativos, obviamente. Había veteranos del ejército de Roma, había artistas, filósofos, maestros y trabajadores que venían de muchos países. También había judíos que venían de Israel y de otras partes. Podríamos decir que Corinto era una ciudad cosmopolita. Se menciona a Corinto en siglos anteriores como la ciudad de la fornicación y la prostitución. Como pasa muchas veces en este tipo de ciudades donde hay gran afluencia de personas que vienen de distintos lugares y donde hay un comercio muy rico y donde hay una producción como puede ser en Neuquén, por ejemplo, el petróleo. A veces las personas decían vamos a corintiar, o sea, vamos de farra para los que somos más viejos, o vamos de ronda para los que son más jóvenes. Corinto tenía más de 12 templos paganos y había uno que se destacaba, que era el templo de Afrodita, y Afrodita era la diosa del amor. Era famoso por su inmoralidad y decían que allí había más o menos unas 1000 prostitutas al servicio del templo. A las prostitutas de otras ciudades las llegaron a llamar chicas corintias. Pablo enseña en esta carta que los hermanos debían huir de estas pasiones. Es así que en 1 Corintios 5:1 va a decir: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Pablo predicaba muchas veces en las capitales, y lo hacía estratégicamente con el propósito que desde allí se extendiese el Evangelio a las ciudades del interior, como lo hizo por ejemplo en Tesalónica, que era la capital de Macedonia, y en Corinto,
en este caso, que era la capital de Acaya, lo que es actualmente Grecia. Pablo visitó esta iglesia al menos en 3 oportunidades. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios 13:1. Dice, esta será la tercera vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Lucas nos cuenta en Hechos 18:11 que Pablo se quedó allí en Corinto 18 meses, o sea, 1 año y medio. Dice la palabra de Dios, así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Y si usted busca en su Biblia, allí en Hechos 18 va a decir Pablo en Corinto. Si bien es una carta dirigida a la iglesia de Corinto, no cabe duda que es aplicable a todos nosotros, ya que es la palabra de Dios, y en ella aprendemos temas importantísimos como el que vamos a ver en este día. Y principalmente quisiera que podamos atender estos 2 puntos en la reflexión que quisiera que quede en nosotros en esta mañana. Hice esa introducción hablando de que había muchas personas de distintas crianzas, de distintos lugares, y no hay mucha diferencia con las iglesias donde nos encontramos los hermanos, de crianzas distintas, de ciudades distintas, de países distintos. Y muchas veces esas crianzas y esas actitudes que traemos por esos puntos de vista que traemos de nuestra enseñanza paterna, realmente muchas veces hacen problemas dentro de la congregación. Corinto no era la excepción. Había en primer lugar un problema de división, al menos en 4 partes. Pablo dice que estaban divididos en aquellos que seguían a Pablo, otros que seguían a Apolos, otros que seguían a Cefas o a Pedro y otros a Cristo. Las diferencias de clases sociales y económicas y creencias familiares llevaron a cambiar la unidad por la discordia. Pablo va a decir que cada uno tiene su tarea. De hecho, él dice, yo no bautizaba a menos a estas personas y no me acuerdo de ningún otro. Dice, porque el Señor me envió a predicar el Evangelio. Esa era la misión que él tenía. Justamente en 1 Corintios 1:17, como lo hemos leído. Pero el Evangelio que predicaba Pablo no era un evangelio que realmente ponía palabras elocuentes o seductoras para atraer al oyente, sino la sencillez que le había enseñado y que nos enseñó el Señor Jesucristo. Había envanecimiento en los hermanos. En 1 Corintios 4:6 dice, hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse o envanecerse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Cuántas veces escuchamos distintos predicadores y de pronto se convierten en esos predicadores favoritos que porque lo dice fulanito o porque lo dice menganito es más elocuente y más importante que lo dice sultanito o lo que lo dice la otra persona? Empezamos a tomar favoritismos y hay predicadores que utilizan palabras que son seductoras para tratar de cautivar a un público que lo que quiere escuchar muchas veces es una forma de hablar que los hace en ciertas oportunidades envanecerse. Y yo quisiera que en esta mañana nos preguntemos, hermanos, ¿cuál es nuestro predicador favorito? Qué difícil que es esta pregunta. Es verdad que muchas veces nos gusta escuchar más a uno que a otro, pero a veces se torna más importante el predicador que el mensaje. Y aceptamos todo lo que dice ese predicador.
Mis hermanos, el filtro tiene que ser la palabra de Dios. No es más importante el predicador que el mensaje. Esto es lo que estaba diciendo Pablo. Acá no importamos nosotros, sino importa que Cristo es el único que tiene poder y el evangelio que Cristo nos ha predicado. Este es un problema muy común en la actualidad, porque a través de los medios hay predicadores que se hacen famosos por muchas veces su prédica o su vocabulario atractivo y elocuente. En segundo lugar, Pablo insta a los hermanos a tener unanimidad, a estar en una misma mente, tener una misma mente. Eso no significa que pensemos todos iguales. Puede haber diferencias, pero siempre debe prevalecer la unidad cuando no hay un problema de doctrina, obviamente. Mis hermanos, allí Pablo estuvo ausente en Corinto unos 3 años y había hermanos que aprovecharon a intentar socavar la autoridad de las enseñanzas de Pablo. O sea, para decirlo en criollo, querían serrucharle el piso. Querían sacarle autoridad a lo que él enseñaba. Y esto lo podemos encontrar en distintos pasajes. Lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 18. Dice, ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que si el Señor quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y humildad? ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Dice en el 9:1. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Pablo es como que presenta sus cartas, ¿no? Ahora, qué duro que era. Pero a veces, hermanos, hay personas que quieren socavar la autoridad del Señor Jesucristo, queriendo poner sus conceptos por sobre lo que dice la palabra de Dios. Ahora, qué triste es cuando nosotros queremos imponer nuestro punto de vista mucho más importante que nuestro hermano. ¿Qué es más importante? ¿Mi punto de vista o mi hermano? Mis queridos hermanos, en esta mañana quisiera que podamos reflexionar, que nuestro predicador preferido sea la palabra de Dios. Que lo más importante para nosotros no sea mi punto de vista, sino mi hermano, porque es el don, el regalo que me dio Dios. Muchas veces cantamos un coro, ¿no? Donde el mensajero es más importante que el mensaje, no hay guía del Espíritu Santo. Donde no hay unidad, el diablo aprovecha y siembra incredulidad en las personas que no tienen a Jesucristo. Donde hay unidad, el diablo está vencido. Juan 17:21, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Que el Señor les bendiga.